cuarto de las garras. Nunca me gustó hablar de lo que pasó con mi abuela. No porque no le creyera, sino porque sé que si uno repite una historia muchas veces, algo oscuro termina escuchando. Sin embargo, ahora que estoy solo en esta vida y los años ya no me permiten correr ni esconderme como antes, siento la necesidad de dejar por escrito lo que viví. Tal vez así alguien más pueda comprender que hay cosas que no deben ignorarse, sobre todo cuando provienen de nuestros viejos. Mi abuela Francisca vivió toda su vida en un pueblo escondido entre los cerros de Puebla. Una casa antigua de adobe, de esas con tejas rojas, piso de tierra endurecida y muebles que crujían incluso cuando no había viento. Yo crecí entre esas paredes, con el olor a café hervido en olla, y las historias que mi abuela contaba por las noches, envuelta en su rebozo, mientras los mosquitos revoloteaban sobre la lámpara de petróleo. Siempre fue una mujer seria, con las palabras justas, de mirada dura, como de esas personas que han visto demasiadas cosas y ya no se sorprenden fácilmente. Pero había un tema que le cambiaba el rostro por completo: los gatos. Decía que eran criaturas que se paseaban entre los vivos y los muertos sin pedir permiso, y que nunca debías dejar que uno durmiera cerca de ti. Decía también que su alma podía copiarte. Mi abuelo, en cambio, era la persona más tranquila del mundo. Se llamaba Apolonio y murió cuando yo apenas tenía 8 años. A él sí le gustaban los gatos. Tenía uno que llegaba todas las tardes, un animal gris, de pelaje sucio pero ojos vivos. Se dejaba acariciar solo por él. Mi abuela lo toleraba, más por amor a mi abuelo que por otra cosa, aunque cuando él no estaba, solía ahuyentarlo con escobazos. Recuerdo bien cuando mi abuelo murió. Fue en su silla de meser, junto al fuego, como si se hubiera dormido sin más. Esa noche, el gato se quedó maullando afuera de la casa durante horas. Al día siguiente, mi abuela lo encontró acostado frente a la puerta del cuarto de mi abuelo, con los ojos entrecerrados, inmóvil. Ella no lo dejó entrar, nunca más. Pasaron las semanas, y el gato seguía viniendo. A veces me tocaba ver cómo se sentaba en la barda y miraba hacia la ventana del cuarto de mi abuelo, como esperando que alguien le abriera, pero ya nadie lo hacía. Fue una madrugada cuando todo comenzó. Mi abuela me despertó con gritos. Yo dormía en el cuarto de al lado, y recuerdo que al principio pensé que había tenido una pesadilla, pero el grito fue largo, sostenido, como si algo le estuviera sucediendo de verdad. Me levanté corriendo y la encontré en el pasillo, con el rostro pálido y los ojos abiertos como nunca antes se los había visto. Tenía las manos temblando, y no podía hablar. Solo apuntaba con un dedo hacia su habitación. Tardó casi 1 hora en poder decir algo coherente. Decía que el gato había entrado, pero no por la puerta ni por la ventana, que estaba en todas partes, que había visto sus patas por debajo de la cama, luego por dentro del buró, luego colgando desde el techo, y que todas eran iguales, del mismo tono gris, con las mismas uñas sucias, pero nunca el cuerpo entero, solo las patas. Patas que se movían, que arañaban la madera, que colgaban de la lámpara como si alguien las hubiera clavado ahí. Era como si el animal se hubiera desmembrado por voluntad propia y hubiera repartido sus partes por toda la habitación. Pensamos que era una alucinación, pero cuando entramos a su cuarto había marcas, rascaduras en el piso, huellas en los muebles, incluso pelos grises sobre la almohada. Mi abuela no volvió a dormir en esa habitación. Desde esa noche, puso un catre en la cocina, al lado del fogón, y ahí se quedaba, abrazando un rosario viejo que pertenecía a su madre. Nadie se atrevía a cuestionarla. Yo regresé a vivir con ella en 2006, después de separarme de mi esposa. Me fui a ese pueblo como escapando del ruido, creyendo que podía rehacer mi vida entre las montañas y el silencio. Ella ya estaba muy grande, casi no salía, y el temblor en sus manos le impedía hacer muchas cosas. Yo me encargaba de todo, pero por las noches, aún en su vejez,
Ella seguía aferrada a no dormir sola, como si lo que vivió tantos años atrás aún estuviera latente. Durante mi primer mes de regreso no pasó nada extraño, pero algo en el ambiente comenzaba a sentirse raro. A veces, el gato aparecía en los alrededores, no el mismo, evidentemente, porque aquel debía haber muerto hace décadas, pero uno igualito, gris, sucio, ojos vivos, se paraba en la misma barda, miraba hacia la misma ventana, maullaba en el mismo tono, una noche, mientras le daba mantenimiento a la habitación vieja de mi abuelo. Sentí que algo me observaba. Al principio pensé que era la idea sugestionada por mi abuela, pero entonces escuché el maullido. No desde afuera, desde el ropero. Me acerqué lentamente. El sonido era agudo, pero no como el de un gato normal. Era más profundo, más humano, no sabría explicarlo. Cuando abrí la puerta del ropero no había nada, pero las paredes internas estaban rayadas, como si algo hubiera estado encerrado ahí por mucho tiempo. No quise decirle nada a mi abuela. Me limité a limpiar y fingir que todo estaba bien. Pero esa noche, mientras intentaba dormir, la escuché murmurar. Rezaba, pero ya no al Dios que le enseñaron en su infancia. Rezaba a mi abuelo. Le pedía que no dejara que el gato regresara. Los días siguientes fueron una espiral descendente. Escuchábamos arañazos en las paredes, aunque no había animales en la casa. Una vez, al levantar una cobija del sillón, vi una pata de gato salir disparada hacia abajo como si se escondiera. Otra noche, mientras barría la cocina, vi unos ojos bajo la alacena. No me atreví a mover nada. Solo apagué la luz y me encerré con mi abuela en su catre. Ella me dijo que lo que habitaba en esa casa no era un gato, que nunca lo fue, que ella lo supo desde que lo vio la primera vez, que sus ojos no parpadeaban, que lo veía en sus sueños trepando por los muros, metiéndose por su boca mientras dormía, que su esposo era el único que lograba mantenerlo alejado y que desde que murió había estado esperando el momento para volver. La última noche todo llegó al límite. Desperté con el sonido de una lámpara cayendo. El vidrio se hizo trizas. Luego escuché a mi abuela toser. Corrí hacia la cocina y la vi de pie, frente al fogón apagado con los ojos en blanco, murmurando algo ininteligible. A su alrededor las patas, muchas patas. En el techo, colgando como trapos. Desde el fregadero, trepando hacia la mesa. En el marco de la puerta, varias garras rascando en sincronía. Todas iguales, todas de ese maldito gato. Me quedé paralizado, no podía moverme. Entonces mi abuela gritó el nombre de mi abuelo, fuerte, como si lo llamara desde el alma. Fue como si el tiempo se congelara. Las patas se desvanecieron en el aire, una a una, como humo negro que se disipaba. Todo volvió a estar en silencio. Mi abuela cayó al suelo. Murió esa misma noche. El médico dijo que fue por la edad, que su corazón simplemente ya no aguantó, pero yo sé la verdad. Ella se llevó con ella lo que fuera que habitaba en esa casa. Lo selló, como si su muerte hubiera cerrado un ciclo que se había mantenido abierto desde hacía décadas. Nunca volví a ver al gato. Vendí la casa poco tiempo después. Nunca le conté al comprador lo que pasó ahí. Tal vez no debía haberla vendido. Tal vez el mal solo estaba dormido. Tal vez despertó de nuevo. Ahora, cada vez que escucho un maullido en la noche, me paralizo, porque en lo más profundo de mi memoria, aún tengo presente la imagen de esas patas colgando, aferradas a la madera, como garras del infierno, y aunque han pasado los años, todavía me cuesta dormir. A veces, siento que hay algo que me observa desde el rincón más oscuro del cuarto, y lo peor de todo es que no hace ruido. Ya no necesita hacerlo. El rincón donde apuntaba. Mi nombre es Clara. Tengo 47 años y nunca imaginé que terminaría escribiendo esto, pero lo hago porque hay algo que no me deja en paz desde hace semanas. Hace poco más de un mes, mi madre me confesó un secreto que había guardado durante décadas.
Me habló de su madre, mi abuela Carmen, y de la forma en la que murió. Yo jamás la conocí. Siempre creí que había fallecido de joven por una enfermedad pulmonar, al menos eso nos dijeron. Pero la verdad es otra. Una verdad que me ha costado digerir desde entonces. Mi abuela Carmen murió en el año 1974, en un pueblo caluroso de Zacatecas. Tenía apenas 34 años cuando falleció. Era una mujer de carácter, trabajadora y alegre, según las pocas fotografías que conservamos. Vivía con mi bisabuela Luz, una señora recia y devota, de esas que no faltaban a misa ni dejaban que sus hijas salieran sin el escapulario puesto. Eran muy unidas, se tenían la una a la otra. Los demás familiares vivían en otras ciudades o se habían distanciado por viejos pleitos que nadie recordaba ya. Carmen trabajaba en un pequeño taller textil que funcionaba en el centro del pueblo. Un lugar sin ventilación, con techo de lámina, donde el calor y los hilos flotando en el aire volvían el ambiente pesado. Aún así, a ella le gustaba. Decía que ahí se distraía. Tenía 2 amigas con las que se llevaba bien, pero también algunas mujeres mayores que la veían con desprecio. Tal vez por envidia, tal vez porque Carmen era joven y bonita, o porque no se dejaba de nadie. Entre esas mujeres, había una en especial. Nadie sabía su nombre real, pero todas le decían La Pancha. Era una mujer grande, de mirada amarga, manos ásperas y siempre con olor a incienso barato. Mi madre dice que algunos en el pueblo murmuraban que hacía trabajos de brujería, que la habían visto ir al panteón de noche, que enterraba cosas en frascos y hablaba sola, que siempre andaba con un escapulario al revés. Nadie le decía nada por miedo, pero todos lo sabían. Carmen, por su parte, jamás le hizo caso. Incluso se burlaba de esas cosas. Mi madre dice que su madre siempre decía: la gente cree cualquier tontería si le temen a lo desconocido. Hasta que un día, Pancha le ofreció un té. Fue una tarde cualquiera, según me dijo mamá. Hacía calor. El trabajo era mucho y Carmen se quejaba de dolores de cabeza. Entonces Pancha sacó de su bolsa un termo viejo y le ofreció un poco de un té para el malestar. Carmen dudó, pero lo aceptó. «Solo tiene hierbitas buenas», le dijo Pancha. Mi madre recuerda que cuando Carmen llegó esa noche a la casa, se tambaleaba. Apenas podía sostenerse. Decía que se sentía borracha, pero no había bebido. Se reía y lloraba al mismo tiempo, como si no entendiera lo que pasaba. Tenía los ojos rojos, las manos temblorosas, y decía que todo le daba vueltas. Mi bisabuela la acostó, pensando que era alguna infección o el golpe de calor, pero desde esa noche no volvió a levantarse. Los días que siguieron fueron una lenta caída al abismo. Carmen dejó de comer, decía que todo le sabía raro. Empezó a perder peso de una manera alarmante. Su cara, antes redonda, se volvió hundida. Su piel se volvió seca, grisácea. Mi madre, que entonces tenía solo 11 años, recuerda que el cabello de su madre comenzó a caerse por mechones. La almohada amanecía cubierta de hilos negros cada mañana, y entonces perdió el habla. Primero tartamudeaba, después su voz se apagó. Solo murmuraba cosas ininteligibles, sonidos huecos. Sus ojos se movían rápido, como si siempre estuviera mirando algo que los demás no veían. Mi bisabuela, desesperada, la llevó con un curandero del pueblo, pero dijo que lo que tenía no era natural, que eso no venía de Dios. Le dio unas limpias, le frotó un huevo en el cuerpo, pero nada cambió. Carmen se hundía cada vez más. Una semana antes de morir, no podía levantarse de la cama. Su cuerpo era solo huesos. El cuarto donde dormía olía a humedad y a enfermedad. Una noche, mientras dormían, mi madre recuerda haberse despertado por un sonido extraño. Era su madre tosiendo, toses secas, ahogadas, como si algo le raspaba por dentro. Mi bisabuela la ayudó a incorporarse. La abrazó para calmarla. Pero en ese momento, Carmen abrió los ojos de par en par y fijó la mirada en el techo. Y fue ahí cuando comenzó lo más aterrador. Carmen alzó una mano.
La temblorosa extremidad se estiró, señalando una esquina de la habitación. No había nada visible, pero su rostro era el de alguien que estaba viendo lo peor. Su respiración se agitó. Empezó a gemir, a mover los labios como si intentara gritar, pero sin lograrlo. Luego, su mirada se giró hacia otra esquina, y de nuevo señaló, desesperada, como si algo la rodeara. Mi bisabuela trató de tranquilizarla, le hablaba al oído, le rezaba al oído con lágrimas en los ojos, pero Carmen seguía gimiendo con pánico, apuntando con sus dedos esqueléticos. Mi madre dice que ese momento la marcó para siempre, que esa noche supo que su madre no solo estaba enferma, que algo más había ahí, en ese cuarto, algo que no podía ver, pero que sí podía sentirse, como si la oscuridad se hiciera más densa, como si el aire se volviera más frío, como si hubiera presencias en los rincones, y Carmen las veía. A la mañana siguiente, murió. Su cuerpo ya no parecía humano. Era una figura delgada, seca, con los ojos hundidos y los labios resecos. Mi bisabuela la envolvió en una sábana blanca, la misma con la que la había arropado cuando era bebé. No hubo velorio, no hubo misa. No había dinero. Solo unas pocas mujeres del pueblo ayudaron a cavar la tumba en el cementerio que estaba a las afueras del rancho. Nadie volvió a ver a Pancha después de eso. Desapareció del taller, del pueblo, de todo. Algunos dicen que se fue a otro estado, que tenía miedo de las habladurías. Otros creen que algo se la llevó. Nadie lo sabe con certeza. Pasaron los años, y mi madre jamás volvió a hablar de esa noche. Pero hace un mes, mientras veíamos unas fotos viejas, me lo contó todo. Su voz temblaba mientras narraba. Cuando le pregunté por qué nunca lo había mencionado antes, me dijo, porque si lo cuento vuelve. Desde que sé esta historia, he tenido sueños raros. En uno de ellos, estoy parada en un cuarto oscuro, y de las esquinas surgen figuras, delgadas con ojos hundidos que me apuntan. En otro escucho una voz rasposa que me dice que no debí saber nada. Anoche, sin ir más lejos, me desperté a las 3:15 de la mañana con la sensación de que alguien me estaba mirando desde la esquina del techo de mi habitación. Cuando encendí la luz, no había nada, pero sentí un frío que me recorrió el cuerpo entero. No estoy loca, sé lo que siento, sé lo que ahora sé, y sé que hay cosas que no deben saberse. A veces pienso que Carmen no murió por el té, que no fue una enfermedad, que fue una condena. Y cada vez que me despierto sudando, en la noche, miro las esquinas del cuarto. Por si acaso, por si un día también a mí me toca ver el rincón donde apuntaba. El que gotea. Cuando era niño, nunca comprendí por qué mi abuela no dormía con la puerta cerrada. Siempre dejaba una rendija abierta, apenas unos centímetros, lo justo para que entrara la luz del pasillo. Decía que no le gustaba la oscuridad completa, que le causaba ansiedad. Nunca lo relacioné con algo específico hasta que, poco antes de morir, me contó algo que no he podido olvidar. Algo que ha cambiado por completo la forma en que veo esa casa, esa habitación y el agua. Nací y crecí en un poblado pequeño, cerca de las costas de Guerrero. Mi abuela, Magdalena, vivió toda su vida en una casa humilde, de techos bajos y ventanas angostas que daban a la maleza que crecía sin orden en el patio trasero. Las paredes conservaban ese olor a humedad que jamás se iba, incluso en temporada seca. Ella no hablaba mucho del pasado, pero cuando lo hacía, siempre bajaba la voz, como si al recordar, removiera algo que aún rondaba entre las sombras. Historia me la confesó una tarde de octubre, de esas donde el calor y el aire quieto te obligan a quedarte dentro. Yo tenía 17 años. Fue después de un apagón repentino. Estábamos en la cocina, iluminados solo por la luz naranja de una vela. La abuela me pidió que no me riera, que era real, que no quería asustarme, pero que lo que había visto de joven seguía visitándola, a veces en sueños, otras en los
charcos que aparecían junto a su cama sin explicación. Tenía 15 años, me dijo, cuando comenzó a verlo. Fue durante un verano particularmente caluroso, el de 1963. El pueblo sufría de cortes constantes de electricidad, así que muchas noches dormían con las ventanas abiertas y con apenas una sábana encima. Una madrugada la despertó un sonido peculiar. No era un grillo ni el roce de las hojas afuera. Era un sonido repetitivo, suave pero insistente. Ploc, 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 como gotas cayendo desde una gran altura sobre el suelo de cemento. Abrió los ojos lentamente. La ventana seguía abierta, pero la luna estaba cubierta por nubes. No había tormenta ni lluvia. Lo que vio frente a su cama fue algo que todavía hoy no puedo describir con certeza, aunque trato de imaginarlo. Era una figura alta, desproporcionada, con una forma apenas humana, más bien una silueta abultada, temblorosa, como si estuviera compuesta de un líquido espeso. Goteaba. Todo su cuerpo se escurría desde los hombros, cayendo en hilos viscosos al piso, y no se movía, solo la miraba. O al menos eso creía, porque en donde debían estar los ojos había oscuridad pura. Intentó gritar, pero no pudo. Se quedó paralizada. El cuerpo tembloroso de aquella figura parecía latir, deshacerse poco a poco como cera expuesta al fuego. Cuando por fin logró hacer un ruido, su madre llegó corriendo con una vela, y al encenderla, no había nadie, solo una mancha en el suelo y un olor. No a humedad ni moho. Era un olor penetrante, similar al del plástico quemado. La escena se repitió más veces, casi siempre en verano, a la misma hora. El cuerpo del hombre de agua, como ella lo llamaba, aparecía en la oscuridad, observándola en silencio mientras el líquido que lo componía caía gota a gota. A veces, no se manifestaba con forma, sino solo con las gotas y el olor. Llegó a dejar marcas en la madera del piso, marcas que ella intentaba limpiar sin éxito. Lo más inquietante fue cuando su madre, mi bisabuela, le confesó algo tiempo después. Le dijo que ella también había visto esa figura y que no tenía miedo porque sabía quién era. Le reveló que el padre de mi abuela había muerto en un incendio en el muelle del pueblo, cuando trabajaba en la vigilancia nocturna de unos almacenes pesqueros. Su cuerpo jamás fue recuperado, solo se encontraron restos calcinados irreconocibles. Aseguró que lo que se aparecía no era agua, era cera, derretida por el fuego que le había arrebatado la forma humana, que no era un espíritu maligno, pero tampoco estaba en paz. Según su madre, su alma no podía irse porque nadie lo había reconocido en su momento. Ninguna tumba, ningún velorio, ningún adiós real. Mi abuela no volvió a dormir tranquila después de aquello. Durante años, seguía despertándose con ese sonido. En el silencio absoluto de la madrugada aún se oían gotas, pero no venían del techo, venían del suelo. Decía que a veces encontraba sus sandalias mojadas, otras que las paredes transpiraban líquido aceitoso por dentro. Con el paso del tiempo, los avistamientos fueron más esporádicos, pero nunca desaparecieron por completo. Incluso ya en su vejez, hubo noches en las que me despertaba para decirme que ya había venido. Nunca quería hablar mucho al respecto, solo me pedía que dejara la puerta abierta y que no apagáramos todas las luces. Cuando murió, yo me encargué de vaciar su cuarto. Fue entonces que noté un detalle que nunca antes había visto. Justo bajo su cama, la madera estaba dañada, como quemada. No por fuego directo, sino por algo que se filtró, algo espeso. Se notaban manchas circulares, como las que deja el aceite caliente cuando salpica sobre un mantel. Pensé que era sugestión mía hasta que una noche, semanas después del entierro, me quedé a dormir solo en la casa. Me despertó el sonido. No me atrevía a abrir los ojos. Sentía algo húmedo cerca. Un olor familiar, aunque fuera de lugar. Plástico chamuscado, como el de una lámpara derretida. Apreté los párpados. Quise pensar que era una fuga de agua,
o una rata en la cocina, pero el sonido era constante y cada vez más cerca. Mi cuerpo entero se paralizó. Sentí algo moverse junto a mi cama. No un viento, no un susurro. Era una presencia que ocupaba el aire, que lo volvía denso. El olor se intensificó tanto que empecé a toser. Fue entonces que lo escuché. Un gemido, muy leve, como si alguien exhalara con esfuerzo. Y luego, el silencio. Al amanecer, el suelo junto a la cama tenía una mancha oscura. Toqué con el pie. Estaba húmedo, espeso. Fui a buscar una linterna. Al iluminar la zona, vi la marca. No solo era una mancha, era una huella, una pisada, grande, deformada, como si alguien con el cuerpo en descomposición se hubiera parado ahí. Dejaba un rastro que se desvanecía hacia la puerta como si se hubiera ido arrastrando. Desde esa noche no me volví a quedar solo en la casa. La vendimos poco después. No quise contarle a nadie lo que vi. Solo escribí esta historia con la esperanza de que alguien más la haya vivido. O tal vez, para que alguien me diga que todo fue producto de mi imaginación. Pero no puedo dejar de pensar en algo. Tal vez no fue mi abuela la última a la que visitó. Tal vez solo estaba buscando otra presencia familiar para seguir pegado a este mundo. Tal vez se quedó conmigo. Ahora entiendo por qué mi abuela decía que era mejor dejar la puerta entreabierta. Tal vez no era por miedo a lo oscuro, sino por no querer que eso se quedara atrapado adentro. O tal vez era para dejarle la salida. Desde entonces no puedo dormir con la puerta cerrada. Y cada tanto, en las noches más calladas, vuelvo a escuchar esas gotas que no provienen del grifo, sino del otro lado de la habitación. Lo que habita en los muros. No soy una persona que se sugestionara fácilmente. Crecí en un hogar donde los sustos eran parte del entretenimiento familiar y donde las historias de aparecidos, brujas y nahuales eran como cuentos para dormir. Pero hay un recuerdo que me marcó tan profundamente que aún ahora, siendo ya adulto, no puedo borrar aquella noche de mi cabeza. Esto que les contaré no es una historia que alguien me narró ni un relato popular que haya escuchado en algún pueblo. Me tocó presenciarlo con mis propios ojos, aunque si me hubieran contado algo así hace unos años, probablemente también me habría reído. Lo viví junto a dos personas que, si algo tienen de sobra, es lucidez y cordura. Mi abuela, que hoy ronda los 60, parece de menos edad, con una mente clara y una memoria afilada. Y mi tía, su hija, una mujer seria y reservada que jamás se ha dejado llevar por fantasías. Fue hace unos 10 años, en la casa donde vivían antes, un domicilio viejo pero bien cuidado, en la colonia Valle Verde, en las afueras de Minatitlán, Veracruz. Era una de esas casas de techos altos, paredes gruesas de concreto y ventanas con rejas negras pesadas. Yo estaba de visita como cada fin de semana, y después de la comida, mientras tomábamos café en la sala, salió el tema de cosas extrañas. No sé cómo llegamos ahí, pero fue entonces cuando mi tía, de manera espontánea y con un tono muy serio, dijo: «Mamá, ¿te acuerdas de lo que pasó esa noche del gusano?» Mi abuela, que estaba tomando café, bajó lentamente la taza y asintió sin decir palabra. El ambiente en la sala se transformó. Algo en sus rostros me indicó que no se trataba de una simple anécdota. Me quedé en silencio. Sabía que lo que venía no era una historia cualquiera. Me contaron que aquello ocurrió durante un domingo caluroso de julio del año anterior. Ya era tarde, pasaban de las 11, y ambas estaban platicando en el sillón de la sala. Tenían la costumbre de dejar solo una lámpara de pie encendida, por lo que el resto de la casa se cubría con sombras suaves y cálidas. El ventilador hacía girar perezosamente el aire. Todo era normal, hasta que mi abuela notó algo que se movía en la esquina de la pared, junto al otro sillón y una maceta de plástico. Pensó en un principio que se trataba de un bicho, tal vez una lagartija o un insecto grande. Se incorporó levemente y aguzó la vista. No era pequeño, y se movía de forma ondulante. Llamó la atención de mi tía y ambas fijaron la mirada en esa esquina.
Era una criatura alargada, completamente negra, como un gusano pero con un grosor notable y una longitud de más de 20 centímetros. Lo más inquietante fue cómo se movía, como si tuviera una conciencia propia. Su piel parecía absorbente, como si estuviera cubierta por una baba espesa que no reflejaba la luz. No se arrastraba como una víbora, ni se deslizaba como un caracol. Se retorcía de forma irregular, tensa, como si estuviera luchando por contener algo dentro de sí. Mi tía tomó su celular y encendió la linterna para verlo mejor. En cuanto el haz de luz lo alcanzó, la criatura reaccionó de inmediato. Se irguió como una cobra, en una posición casi imposible para un gusano o una víbora, y permaneció inmóvil, mirando, si es que podía mirar, en dirección a ellas. No emitía sonido, pero la tensión en la sala se volvió espesa, como si el aire mismo se cargara de electricidad. No sabían si moverse o quedarse quietas. Lo miraban con una mezcla de asco y miedo, pero el verdadero horror apenas comenzaba. Sin emitir ruido alguno, la cosa comenzó a retroceder lentamente y, de manera escalofriante, se pegó contra la pared, no como si se escondiera entre los muebles o buscara un rincón, sino como si se fusionara con la losa. Así, tal cual. Su cuerpo pareció derretirse sobre el concreto, desvaneciéndose en una especie de sombra viscosa que se fue hundiendo poco a poco, hasta que desapareció por completo. Mi tía lanzó un suspiro contenido. Mi abuela no se movió durante varios segundos. Cuando por fin se atrevieron a pararse, caminaron hasta la esquina con cautela y comenzaron a revisar la zona. No había grietas, ni agujeros, ni espacio alguno por donde algo pudiera haber entrado. La pared estaba completamente sólida, lisa, sin señales de humedad o fisuras. Revisaron bajo el sillón, en la maceta, en los rincones. Nada. El bicho no se había escondido, simplemente se había fundido con la pared. Yo, al escucharlo, me quedé sin palabras. Esa noche, mientras trataba de dormir en el cuarto de visitas, no podía dejar de pensar en lo que me habían contado. No podía imaginar cómo una criatura semejante podría existir. Pero eso no fue lo peor. Lo peor vino semanas después, cuando algo similar me ocurrió a mí. Había quedado de cuidar la casa mientras mi tía y mi abuela viajaban a ver a unos familiares. Me quedé solo, y al tercer día de estar ahí, poco después de la medianoche, empecé a escuchar un golpeteo suave, como si algo húmedo cayera rítmicamente en el piso. Pensé que era una gotera, pero al revisar el techo no encontré nada. Entonces lo vi. Allí estaba, en la misma esquina que ellas me habían mencionado. Una figura negra, más grande de lo que había imaginado, estaba alzándose lentamente. Era como un gusano enorme, con una textura parecida al alquitrán, y se movía de forma antinatural, casi como si flotara sin dejar de tocar el suelo. No tenía ojos, ni boca, ni patas, pero me daba la impresión de que estaba consciente de mi presencia. El miedo que sentí fue inmediato y paralizante. No me atreví a gritar. Sentía un hormigueo en todo el cuerpo, como si mis órganos estuvieran al borde del colapso. Me quedé quieto, esperando a que desapareciera o a que se acercara. No pasó ni un minuto antes de que comenzara a retroceder, exactamente igual que como me lo habían descrito, pegándose a la pared y desvaneciéndose como tinta absorbida por una esponja. Se fundió con el concreto y dejó atrás solo una mancha negra que, al acercarme, desapareció como si nunca hubiera estado ahí. Al día siguiente me fui. No pude soportar otra noche en esa casa. Lo que sea que habita en esas paredes no pertenece a este mundo. No sé si fue algo que se quedó ahí, atrapado, una entidad, una malformación de lo natural o una especie que aún no conocemos. Lo único que sé es que existe y que no soy el único que lo ha visto. Desde entonces no he vuelto a quedarme en esa casa, y ellas tampoco. Viven en otro sitio ahora. La casa sigue en pie, vacía, con sus ventanas cerradas y la pintura cayéndose, lentamente. A veces paso por ahí solo para comprobar que sigue intacta, pero nunca me atrevo a acercarme demasiado. Quizá hay cosas que nunca debemos intentar entender.
detrás de la puerta. Marzo de 2009. Todavía regía el confinamiento por la epidemia de influenza y las calles del centro de Betagrande, Zacatecas, estaban vacías como a medianoche. Mi madre, preocupada porque el aislamiento podía deprimir, al abuelo Tomás me pidió que caminara hasta su casa con algunas provisiones. A mis 32 años ya cargaba el cansancio de las noticias y del encierro, pero la idea de ver al viejo me pareció un respiro. Crucé el pueblo con una mochila llena de verduras, arroz y frijoles. El silencio solo se interrumpía por algún perro flaco que ladraba a la nada. Cuando llegué encontré la puerta principal entornada y un olor tenue a alcanfor mezclado con polvo. El abuelo estaba en la mecedora. Lucía pálido y con los párpados más hundidos que la última vez, aunque su sonrisa seguía siendo franca. Dijo que llevaba la mañana sin probar bocado, y después de abrazarlo, me instalé en su pequeña cocina dispuesto a prepararle lo primero caliente en días. Mientras cortaba las cebollas noté que faltaban cominos y laurel. Busqué en la alacena, en los frascos viejos que alguna vez rotuló mi abuela, pero nada. Pensé salir yo mismo a la tienda de la esquina, mas el abuelo se levantó con esfuerzo y afirmó que necesitaba estirar las piernas. A regañadientes acepté, convencido de que el trayecto era corto y no había tránsito ni contagio cerca. Lo vi alejarse por la calle polvorienta con paso lento, camisa de franela y gorra gris. Guardé el cuchillo, lavé mis manos y me senté en la sala, esperando el crujido de la puerta de regreso. Me entretuve observando los retratos familiares colgados sobre la pared verde musgo. Cuando quise ir a la cocina por un vaso de agua crucé la sala y, casi sin querer, desvié la mirada hacia la puerta entreabierta del dormitorio principal. Allí, en esa penumbra, distinguí la figura del abuelo. Estaba erguido, pero algo desencajado, los brazos pegados al cuerpo y la cabeza ladeada, con curiosidad malsana. Lo que de verdad me heló fue la expresión. Los ojos eran pozos negros, tan profundos que apenas reflejaban la luz que entraba por la ventana. Su boca apenas insinuaba una mueca entre sonrisa y espasmo. Sentí un tirón en el pecho. Quise gritar, correr, cerrar los párpados, cualquier cosa que rompiera el instante, pero mi cuerpo se ancló al suelo. Fue entonces que escuché el chirrido de la puerta principal y la voz fatigada del abuelo anunciando que había vuelto con los condimentos. El ser frente a mí giró la cabeza con un crujido seco y se esfumó hacia la oscuridad del cuarto. La puerta se cerró sola, despacio, como empujada por un soplo. Recobré el aliento cuando el abuelo entró a la sala apoyado en su bastón. Le mecí, quité la bolsa y lo acompañé a la cocina. Temblaba tanto que casi derramé el aceite al encender la estufa. Él no pareció notar mi estado. Contó que la tendera lo recibió tras la reja y que el pueblo estaba más callado que nunca. Imaginé el pasillo, la cama de hierro y la misma efigie de ojos huecos aguardando al otro lado de la puerta. Para no preocuparlo guardé silencio y me concentré en el arroz que chisporroteaba. Aún así, en la superficie de la ventana sobre el fregadero creí ver reflejada una silueta inmóvil detrás de mí. Cuando giré, nada. El almuerzo quedó listo en 20 minutos. Serví los platos con manos sudorosas. El abuelo comió lento, comentando nimiedades del noticiero que escuchaba en su vieja radio de baterías. Yo apenas probé bocado. Cada sonido de la casa me punzaba la nuca. Al recoger la mesa, una gota fría cayó desde el techo sobre mi muñeca. Miré arriba. La loza estaba seca. Entonces escuché un leve arrastre en el pasillo, como si algo viscoso reptara junto al zócalo. El abuelo ensimismado no oyó nada. Saqué la basura al patio, y el sol de mediodía pareció devolverme la cordura, pero al volver a entrar el aire, estaba cargado de un olor metálico, parecido a monedas viejas. Pasaron las 3, y recordé que el transporte comunitario dejaba de circular antes del toque de queda. Anuncié que debía irme. El abuelo insistió en que descansara un rato, que él tomaría una siesta y luego me acompañaría a la parada. Fingía sentir, aunque ya solo pensaba en marcharme.
Cuando el abuelo se recostó, fui al pasillo a buscar mi chamarra. La puerta de su cuarto estaba apenas abierta. Dentro reinaba una penumbra pesada. Entonces escuché un golpeteo hueco como nudillos contra madera debajo del piso. Observé y descubrí, a ras del suelo, una trampilla que nunca había notado, despintada y asegurada con un candado oxidado que alguien había forzado. Me agaché. Debajo soplaba un aliento frío y húmedo, cargado de tierra mojada. La curiosidad venció al miedo un instante. Empujé la trampilla y vi un hueco abovedado, un viejo sótano de muros salitrosos. En el centro había un espejo ovalado apoyado contra la pared, manchado de un líquido oscuro. Me atreví a alumbrarlo con la linterna del celular. El cristal devolvió mi imagen con un detalle imposible salvo por los ojos, 2 vacíos negros, idénticos a los que había visto en la figura. Retrocedí atropelladamente, y la puerta del dormitorio se cerró de golpe detrás de mí, dejándome atrapado en el pasillo. Sentí pasos amortiguados acercándose desde el sótano. La trampilla se cerró con violencia y el candado volvió a aferrarse, entero como si nunca hubiera cedido. El abuelo me llamó desde la sala. Logré abrir la puerta y corrí hacia él fingiendo tranquilidad. Dijo que se había quedado dormido sin querer. Preguntó por qué sudaba tanto. Respondí que el calor de la cocina era sofocante. Busqué cualquier pretexto para marcharme y, cuando aceptó acompañarme, noté que su sombra proyectada en la pared parecía más alta que su cuerpo, como si la luz se desviara alrededor de él. Caminamos hacia la parada entre casas silenciosas. No crucé palabra. En el andén de cemento, el abuelo se quedó esperando que llegara el camión siguiente porque quería comprar más medicinas. Mientras le agradecía con la voz rota, giré de reojo hacia su balcón. Allí entre las cortinas la misma figura observaba impasible. 2 abuelos idénticos a menos de 30 metros uno del otro. Esa noche en mi casa no concilié el sueño. Cada vez que apagaba la lámpara escuchaba el golpeteo de la trampilla y el zumbido del radio antiguo. Cuando por fin el agotamiento me venció, soñé con el espejo manchado. Mi reflejo sostenía un rostro ajeno, flácido, con la piel translúcida y la boca abierta en un grito mudo. Una voz sin cuerpo murmuraba que toda familia guarda un huésped al que nunca mira directo, porque mirar es invitar. Desperté con el amanecer y un sabor amargo en la lengua. Marqué al abuelo. Nadie contestó. Pasaron 2 días antes de que pudiera regresar. La patrulla sanitaria solo permitía desplazarse con salvoconducto, así que recurrí a un vecino que conducía un camión de reparto. Llegamos un viernes a mediodía. La puerta del abuelo estaba cerrada con seguro, pero el timbre no funcionaba. Rodeé la casa y vi la ventana del dormitorio abierta de par en par. Entré por la cocina. Las sillas seguían donde las dejamos, los platos sobre la tarja con restos de comida ya reseca. Grité su nombre y el eco respondió desde el pasillo. La trampilla bajo la cama estaba totalmente abierta. Un olor a humedad rancia impregnaba el aire. Llamé al 911 y, mientras aguardaba, me asomé al sótano. No había espejo ni manchas, solo polvo y la marca fresca de unas pisadas descalzas dirigidas a un muro ciego. La policía local no encontró al abuelo ni señales de forcejeo. Declararon desaparición voluntaria. Yo sabía que no fue así. Durante la inspección hallaron un cuaderno escolar de mi difunta abuela, fechado en 1948. En una página describía haber visto a otro Tomás, parado en la puerta del dormitorio, una noche de lluvia, con los ojos sumidos en un pozo sin fondo, idéntico al marido dormido a su lado. Al margen escribió una sola línea: si vuelve a llamarte, no abras la puerta. No hubo más pistas. Un año después firmé la renuncia a la búsqueda oficial. El inmueble quedó bajo mi custodia y juré no regresar, pero las pesadillas no cedieron. Siempre terminan con la misma escena. Yo estoy frente a una puerta entornada. Detrás hay un corredor interminable y al final, una sombra que viste la ropa de mi abuelo. Abro los ojos y escucho 3 golpes secos en la pared. Nadie más los oye. Hace una semana recibí una notificación municipal.
Deben demoler la casa para ampliar la carretera. Insisten en que retire los pocos objetos de valor sentimental. Hoy, he vuelto. El polvo cubre todo. Las paredes descascaradas exhalan un moho agrio. Entro al dormitorio y contra toda lógica, la trampilla yace abierta. Bajo la escalera de cemento, en el centro del sótano vacío, aguarda el espejo ovalado, impecable, sin una sola mancha. Me acerco compelido por algo más fuerte que el terror. En el reflejo aparece el pasillo de la casa. Atrás, muy al fondo, un anciano inclina la cabeza y sonríe con ojos de pozo. No hay sonido, pero sus labios se mueven y alcanzo a leerlos. Te lo prometí. La puerta del sótano se cierra detrás de mí y el cristal se oscurece como si una tinta espesa lo invadiera, hasta que mi propio rostro se borra. Solo entonces comprendo que la casa nunca estuvo vacía. Fui yo quien estuvo de paso. Dicen que, cuando uno desaparece, el silencio del pueblo lo traga rápido. Tal vez mi historia acabe convertida en murmullo de vecinos, o tal vez alguien la escuche y comprenda que hay puertas que se abren con una sola mirada. Si lees esto, y alguna vez ves tu reflejo con los ojos vacíos, no te acerques. Hay visitas que esperan años para entrar, y se esconden justo detrás de la puerta que jurabas conocer. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.